Muy bien, les damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, a todos los que nos escuchan a través de las distintas retransmisiones de este programa por Radio Franja, por todas las redes sociales. Les damos la bienvenida a este nuevo año de transmisiones, de programas que este año particularmente lo queremos desenvolver en este formato y tipo de podcast, con entrevistas, con mucho contenido que realmente va a ser impresionante, realmente va a ser de mucho fruto, de mucho provecho. Y este año no es un año cualquiera, tenemos un año muy especial para nuestra diócesis de San Bernardo, un año muy especial para esta patria chilena y es un año mariano. Para poder entender un poquito mejor en qué consiste este año mariano, por qué este año mariano, por qué las catequesis van a ir dándose en torno a la figura de nuestra Madre, la Virgen María. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy día nos está acompañando nada más y nada menos que nuestro obispo, el obispo de la diócesis de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González. Le damos la bienvenida, Monseñor, a este programa. Para nosotros una alegría inmensa tenerlo aquí, poder empezar este ciclo de programas, de podcast, con su presencia, con su introducción, con su ánimo para poder iniciar y darle el curso a este año mariano. Entonces, muy bienvenido, Muy Monseñor. bien. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Juan, también, que está en las cámaras. Un momento importante de la vida del país y del mundo. Y por lo tanto me alegra mucho que centremos nuestras transmisiones y nuestros pequeños programas que hacemos desde el Seminario de San Bernardo en algo tan esencial para la vida de un cristiano como es precisamente la Santísima Virgen María. Y particularmente este año aquí, precisamente en un año mariano por el año de la coronación, que es un momento preciso de la historia de nuestra patria, que marca una decisión, por así decirlo, de una nación entera de ponerse bajo el manto de María, como hemos dicho los obispos, una carta que apareció ayer, que lleva precisamente este nombre. Bajo el manto de María, recorremos este año de la coronación de la Virgen del Carmen como reina y patrona y madre de Chile. Muy bien, Monseñor. Bueno, muchos de los que nos ven, de los que nos oyen, se estarán preguntando, ¿por qué un año mariano? Sí. ¿Qué tiene este 2026 de especial, de particular? Acabamos de pasar 2025, año de jubileo, año de la esperanza, y ahora entramos en un año mariano. Entonces, qué bueno, Monseñor, que usted nos pudiera compartir Sí. cómo le llegó esta inspiración de declarar un año mariano en la diócesis, cuáles fueron las motivaciones y entonces, ¿qué se ve para este año Sí. mariano aquí? Bueno, una muy buena pregunta. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque los obispos de Chile pensamos que la declaración por el Papa Pío XI en 1926 de la Virgen Santísima como reina, patrona y madre de Chile es un punto central de la espiritualidad propia de un país. Como decimos en esa carta a los obispos que salió en estos días, es difícil comprender la fisonomía propia de Chile sin la presencia de la Madre de Dios. Ella está presente no solamente como está en la vida de todos los cristianos, por así decirlo, por traernos a Jesús y por llevarnos a Jesús, es la Madre de Dios. Nos acordamos del Concilio de Éfeso, nos acordamos de tantas enseñanzas de la fe, de tantos padres de la iglesia que han insistido en esto, de los primeros tiempos y algunos más posteriores. Nos acordamos de San Bernardo, que nos recuerda una y otra vez que cuando estamos en momentos difíciles hay que recurrir a la Madre y se pasan los momentos difíciles. Pero esa presencia de la Virgen en la historia de Chile, pensemos en el Chile hispano, en el Chile donde todavía no era una nación independiente, sino que dependía del Imperio Español, ya está presente la Virgen María, siempre. eh, para nuestras personas que nos están viendo, muchos han visitado seguramente en Santiago la iglesia de San Francisco, la iglesia más antigua que hay en Chile, en la Alameda. Y si uno se fija en el altar mayor, hay un retablo muy grande de columnas,
Pero hay dos ángeles que sostienen en sus manos, así, una pequeña imagen de la Virgen que no debe ser más que de este porte, que es la Virgen que traía Pedro Valdivia en 1541 cuando llegó a Chile. Y esa imagen del Perpetuo Socorro, a quien él tenía mucha devoción, lo acompañó y acompañó todas las tareas de la cristianización y de la conquista de Chile a partir del año 1541. Sabemos que otras advocaciones de la Virgen también llegaron. Se calcula que en el siglo XVII puede haber llegado la Virgen del Carmen a través de los padres agustinos, primero al parecer a Chiloé, después fue entrando en el resto del país, ¿ya? Y la Virgen del Carmen empezó a ocupar un lugar en la devoción que todos tenemos a la Madre de Dios. Eh, Recordemos que esa advocación de la Virgen del Carmen viene de muy antiguo, ¿ya? Viene de San Simón Stock, viene de santos de muchos siglos, y que en la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay muchas, en el Antiguo Testamento, figuras de la Virgen María. Una de las más importantes que recordamos los obispos en esa carta es precisamente las descripciones del profeta Elías, ¿no? Cuando aquella pequeña nubecita vio él que había habido tiempos de sequía y trajo el agua, esa pequeña nubecita que después se fue haciendo grande y se transformó en una tormenta, como cuenta el libro sagrado, es una imagen de quien nos salva, de la Madre de Dios que nos trae al Salvador, nos trae, vamos a decir, lo que apaga la verdadera sed. Y con esa pequeña nube que venía subiendo por el monte y de repente se transformó en una tormenta y de repente cayó el agua. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos cuantas expresiones que muestran la Madre de Dios, siempre al lado de su Hijo, desde la espera, desde la anunciación, la espera, la crianza del niño en lugar de Nazaret y después el acompañamiento de Jesús en toda su predicación hasta el pie de la cruz. Eh, Hasta todas las películas que hay sobre Jesucristo nos rememoran esto, ¿no? Algunas muy particulares, la Virgen acompañando al Señor siempre. Hay muchos pasajes del Evangelio que nos pueden servir para meditar. Eso en el ámbito, digamos, teológico, espiritual directamente. Pero también en la historia del Chile independiente hay hechos muy fuertes y claros de que demuestran la devoción de un pueblo a la Virgen María. Particularmente cuando Chile se vio amagado en su independencia en 1817, aquellos que se propusieron reconquistar Chile para hacerlo una nación independiente, que era el movimiento emancipador que había en toda América en aquel tiempo, eh, tanto el general San Martín, argentino, como el general O'Higgins, chileno, pusieron al ejército que venía de vuelta a reconquistar Chile en 1817 bajo el amparo de la Virgen del Carmen. La prueba más evidente de eso es que si uno va a la ciudad de Mendoza y va a la parroquia del Carmen, ahí está la imagen ante la cual el ejército chileno-argentino eh, juró a la Virgen del Carmen como patrona del ejército. Y el general San Martín, en una manifestación eh, de esa devoción y de esa dedicación y de ese patronazgo del ejército que venía a Chile entrando por la zona de los Andes, por el paso de los Andes, fue que la Madre, la Virgen, tiene en su mano el bastón de mando del general O'Higgins, del general San Martín, todavía, hasta hoy. Y es una iglesia con carácter nacional en Argentina porque San Martín es uno de los grandes próceres de la independencia argentina. Y después, estando en Chile, pasado ya la batalla de Chacabuco, que es en 1817, a febrero de 1817, cuando se prepara el momento definitivo de la independencia, una vez más un grupo de católicos de Santiago en la Catedral de Santiago, de haber sido esto por ahí por el mes de marzo de 1818, ya prometen que la Virgen del Carmen va a ser la patrona de la nación y prometen una cosa muy particular que todos también conocemos, que em, donde se gane la última batalla por la independencia de Chile se va a construir un templo. Ese templo es el templo votivo Maipú. Ahí, en ese lugar exacto,
fue la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. Y el ejército que ahí combatió se encomendó y se confió en las manos de la Virgen. Y de hecho, pocos meses después, hay un decreto del general O'Higgins en que pone la primera piedra de lo que va a ser el templo votivo Maipú, cuyos muros todavía están ahí, testigos maravillosos de la devoción de un pueblo a la Madre de Dios. Y así podríamos seguir viendo muchas otras manifestaciones, por ejemplo, en el norte de Chile, en La Tirana, por ejemplo, en los momentos de agobio, de dificultad que ha pasado el país, de todo tipo, político, físico, los terremotos. Recordemos, por ejemplo, el año 2010, cuando la Virgen del Carmen recorrió todo el país, precisamente para traer consuelo. La Virgen no es una devoción, vamos a decir, que lleve a sí misma, sino que siempre es una devoción que lleva al Señor. Y por eso los obispos de Chile decidimos pedir a la Santa Sede una serie de beneficios espirituales para la nación y para todos los católicos y cristianos de nuestra patria con ocasión de este centenario, porque el Papa Pío XI en 1923, la consagración se hizo el 26, declaró en un documento y como consta en un rescripto del cardenal Vico, que era el cardenal prefecto de aquel tiempo de la congregación consistorial que se llamaba, que el Papa había constituido y declarado a la Virgen del Carmen reina y patrona de esta nación chilena. Y 2 años y medio después, en el mes de diciembre del año 1926, en un gran acto masivo al que se calcula que asistieron, que tenemos fotos y tenemos recuerdos, yo incluso conocí gente que se recuerda haber asistido el año 26 a ese acontecimiento en el Parque Cousiño de Santiago, el nuncio apostólico de aquel tiempo, don Aloisio Macela, en nombre del Papa Pío XI, eh, coronó a la Virgen del Carmen como reina y patrona de Chile, y esa imagen es la que hoy día se venera en la Iglesia Catedral de Santiago. Y de hecho los obispos en el mes de julio vamos a tener una misa con ocasión de una reunión que tenemos para ir a recordar ese momento preciso en que el Papa declaró el patronazgo, como se dice, de la Virgen del Carmen sobre toda la nación chilena. Eso va acompañado, este año es un año mariano, porque va acompañado de una serie de beneficios espirituales, que son la indulgencia, que ya vivimos el año pasado, como se acuerdan todos en el jubileo, ¿no es cierto? Pero que ahora cada obispo tiene que determinar algunos templos donde las personas vayan a asistir a la Santa Eucaristía, puedan confesarse los días antes o que siguen, recen por el Papa y visiten ese lugar y van a ganar lo que se llama la indulgencia, es decir, la remisión de la pena temporal que queda por los pecados que ya hemos confesado. Siempre que uno se confiesa, el arrepentimiento muchas veces no es perfecto y por lo tanto queda en el alma una pequeña mancha que se permanece ahí, que se borra con nuestras buenas acciones y con la gracia de Dios. Bueno, estos actos que se pueden realizar en estas iglesias, que ya vamos a repetir, a enseñar cuáles son, permiten borrar incluso ese pequeño resquicio que el pecado deja en el alma, aunque uno haya estado arrepentido. Por lo tanto, es un año mariano porque queremos poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo y llegar a Él a través de María. ¿Y cómo? Con las cosas clásicas. ¿Cuál es lo clásico? El rezo del Santo Rosario en familia y el uso del escapulario del Carmen, que es una devoción muy arraigada en toda la nación chilena, en todo el mundo, y que los grandes de la patria siempre tuvieron presente. Es impresionante ir al Museo Naval de Valparaíso, que hemos ido juntos, y darse cuenta que ahí está puesto el escapulario que llevaba puesto el capitán Arturo Prat cuando saltó al abordaje en 1879, el 21 de mayo. O es impresionante recorrer la devoción a la Virgen del Carmen del mismo Higgins, que hay muchos testimonios de eso, descritos por él, ¿ya? Él mismo pidió que hubiera esta devoción en Chile,
Es impresionante ver al general Baquedano, por ejemplo, que era un hombre profundamente devoto de la Virgen María, católico, que andaba con su rosario, como llevamos todo en el bolsillo muchas veces, ¿no es cierto? Nuestro rosario, el rosario, llevamos el rosario, y este rosario lo llevaba, este no, el de él, lo llevaba el general Baquedano en todos sus avatares que fueron muy difíciles, militares, en la guerra del Pacífico. Mm. Y así podríamos decirlo de Bulnes, de los grandes próceres de nuestra patria. Por lo tanto, año mariano significa que volvemos a considerar a la Virgen como el camino necesario para ir al Señor o para volver al Señor si alguna vez nos hemos alejado. Todos nosotros tenemos la condición de hombres y mujeres pecadores. Y por lo tanto, nos podemos alejar del Señor. Y de hecho nos alejamos. ¿Cómo volvemos? Como vuelve uno a su casa, de la mano de la madre. Qué bueno, Monseñor, todo lo que nos comparte. Sinceramente, yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, siendo chilenos e incluso teniendo ya alguna devoción a la Virgen, quizás no se imaginan que es una devoción tan cargada de fundamentos, de acontecimientos históricos importantes y trascendentes para la patria. Así que yo creo que este año es esa oportunidad que muchos van a tener para descubrirlo o redescubrirlo y que cobre un nuevo sentido. Sí, Esperamos que la Virgen María, como usted lo ha dicho, Monseñor, sea ese camino para que este pueblo chileno vuelva al Señor, esté siempre de la mano del Señor, viva ese fervor de saberse creyente, de saberse un pueblo cristiano, un pueblo católico, y como usted nos lo ha manifestado, se nota que hace parte esencial de esta identidad de patria. sí, Ahora yo le pregunto, Monseñor, si alguien que nos escucha, que participa de su parroquia o que tiene su familia católica y se pregunta, bueno, yo, ¿qué puedo hacer en este año mariano? sí, ¿Qué ideas? ¿Qué iniciativas? ¿Cómo lo puedo vivir para aprovecharlo al máximo? sí. Usted como obispo, ¿qué les diría, Monseñor? Mire, no se trata de hacer cosas nuevas, Ya, no se trata de inventar otras devociones, no se trata de, se trata de la intensidad con que hacemos las cosas, ya, ¿entiende? interesante. Es como, vamos a decir, una persona que tiene una condición, unas condiciones determinadas para algo. Por ejemplo, pienso en un pintor. Sí, el pintor puede ser un pintor muy sabio, que pinta muy bien, pero pinta muy poco. Entonces pinta cada 6 meses un cuadro. O puede ser un pintor que verdaderamente dedica su ciencia a producir arte. Bueno, algo parecido pasa con la devoción a la Madre de Dios. Se trata de que aquellas cosas que ya vivimos, por ejemplo, el rezo del rosario que decíamos recién y que recordábamos de los grandes de la patria, por ejemplo, es impresionante ver que el general Bernardo Higgins, cuando estuvo exiliado de Chile a partir del año 1928 y el gobierno del Perú que lo recibió, le dio, por haber sido el libertador del Perú, le dio un campo donde él trabajaba como agricultor. Cuentan las crónicas de las personas que lo visitaban, chilenos que lo visitaban. Entre ellos estoy pensando en cuando fue la guerra de la Confederación, el general José María de la Cruz, que O'Higgins todos los días en la tarde, al caer la tarde en su campo, que se llamaba Montalbán, se llama Montalbán, está cerca de Lima, rezaba el rosario junto con su hermana Rosa y con la empleada que había llevado y que lo había servido siempre desde Los Ángeles, el sur de Chile, hasta que murió en el Perú. Rezaba el rosario, O'Higgins rezaba el rosario. No era una devoción que él hubiera adquirido, la había adquirido de los padres agustinos, eh, de los padres, perdón, franciscanos de Chillán, desde muy joven. Y seguramente esta devoción fue arraigando en él. Entonces, un camino para que tú puedas vivir el año, aprende a rezar el rosario. Otro camino, pregúntate si estás usando el escapulario del Carmen, que es una vestidura, se puede usar de género, se puede usar de metal, ¿ya?
que la Virgen ha dicho que aquel que lo use, que lo lleve con devoción y lleve una vida recta, va a tener la mano de ella sobre él al momento de su muerte y ha dado lo que se llama el privilegio sabatino, que es una cosa real. La gente cree que estas son algunas veces cuentos, ideas. No, si ese hombre, esa mujer vivió y se consideró hija de Dios y buscó al Señor, el sábado siguiente a su muerte, la Virgen lo va a sacar del purgatorio y lo va a llevar al cielo. Eso es una promesa de la Virgen, hecha a los grandes padres de la iglesia, sobre todo a San Simón Stock, el año miles de años atrás, cientos de años atrás. Entonces, después, em, el hecho central del año mariano es que busquemos a Cristo a través de María, a Jesús por María, como van a ver en ese pequeño afiche que van a ver en este mismo video, a Jesús por María, que es una frase clásica de la espiritualidad cristiano-católica, a Jesús por María. No se trata de hacer cosas. Y después, em, la devoción a la Santa Eucaristía. Y particularmente una cosa que todos tratamos de vivir, pero que hay que hacer un esfuerzo, que es la misa dominical y la misa familiar dominical. Estamos, sí, estamos en un mundo donde estamos llenos de actividades, pero el día del Señor es el domingo o el sábado en la tarde, como permite la iglesia, ir en familia a oír la palabra de Dios, a celebrar el sacrificio de la misa, a estar con el Señor y a poder adorarlo, que es la obligación primera que tiene cualquier católico. Todos llevamos y tenemos en nuestras imágenes, aquí mismo, en el seminario, muchas imágenes de la Virgen. ¿Por qué? No son cuadritos para adornar murallas, lógicamente, como uno dice, pongamos este cuadrito aquí por un clavo y por un cuadro. No, son despertadores de la presencia del Señor y de la Virgen en nuestra vida. Por lo tanto, cada uno que busque su manera de servir al Señor, pero que use el camino de María. Y sobre todo, para los que alguna vez se sienten lejos, o están lejos, o dicen, yo realmente no sé cómo volver. Bueno, lo que hace cualquier hijo, cuando hay que tratar de volver a la casa paterna, se une al manto de su madre. Y por eso los obispos hemos querido poner a esta carta que apareció, que allá está circulando por los medios, bajo el manto protector de María. Esa es. O sea, nada de cosas nuevas, por así decirlo, en el sentido de inventar, pero las devociones marianas, las peregrinaciones, los bailes religiosos, el rezo del rosario, la Santa Misa, la adoración eucarística, las cosas de siempre. Que el pintor pinte más y no cada 6 meses, ¿entiendes? No, padre, si yo amo a Dios, pero vas a misa, sí, no, a lo lejos, padre. ¿Y por qué? Bueno, es que hay muchas cosas que hacer. Bueno, ahí está precisamente el amor que tenemos a Jesucristo y al cual nos puede mover la Madre de Dios. Bueno, muchas gracias, Monseñor, por haber compartido con nosotros este primer programa, este podcast mariano que vamos a utilizar también durante el año para que el mensaje de nuestra Madre como camino a Jesús, como camino a Dios, pueda llegar a muchas personas y que se animen y que se motiven y que le puedan abrir su corazón, su casa, su familia, sus vidas a la Virgen María. Esperamos tenerlo en otras próximas Cuando quieran. oportunidades para que nos siga instruyendo, Monseñor. Le damos muchas gracias y les deseamos a todos cordialmente invitados para que semana a semana estén atentos a este podcast mariano, a este programa mariano, y verdaderamente esto nos ayude a vivir este año con mucha intensidad. Dios le bendiga, Monseñor. Gracias, Kevin. Un saludo a todos nuestros televidentes.